crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento, solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más. No voy a votar en estas elecciones, ya te he dicho, Andrés, no me gusta la política, pienso que es aburrida, pienso que es para gente mayor, yo quiero seguir saliendo con mis amigos, irme de joda. No me molestes, no me hables de política, estoy cansado. Pero entonces, ¿por qué haces tú de ciencias políticas? Pero Es que él quiere ser arquero. justamente porque quiero entender. ¿He escuchado que alguien no quiere votar? Sí, me parece. ¿Por qué me preguntas eso? Es que me parece aburrido. ¿A vos te parece importante la política? A mí me parece un deber que no estás asumiendo como ciudadano, estás faltando a ese deber al no querer votar. Pero ese deber me ha sido Daré un impuesto. cafecito. A mí nadie me ha enseñado que ese deber debería ejercerlo. ¿Dónde está ese deber? ¿Dónde lo puedo encontrar? La constitución política del Estado está. Pero ¿dónde? A mí no me han dado ninguna constitución. No, jamás me ha llegado. ¿Por qué es tan importante la constitución? Porque ahí están tus derechos, tus deberes, ahí está cuáles son la protección que te da el Estado, cuáles son tus límites que tienes para vivir en armonía en una sociedad. Entonces es muy importante que tengas conocimiento de la Constitución. Dime, ¿y a ti por qué te interesa tanto la política? Porque yo soy parte de la política, como joven me siento parte del movimiento político a nivel nacional, como siempre hemos sido los jóvenes los que hemos llevado y hemos conducido la política nacional. Yo siempre pensé que los jóvenes era una cuestión de joda, chistes, salir a pasear. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 20 años. 20 años, yo tengo 25. ¿Cómo es posible que alguien más joven que yo esté interesado en la política? No lo puedo concebir. Pero en la trayectoria, en las experiencias de vida tú adquieres, todo es algo político, todo tiene un fin político. ¿Qué experiencias de vida has tenido para que te motive a ser partícipe de la política en todo caso, entonces? Yo soy ex dirigente nacional de secundaria de la Confederación de Estudiantes de Secundaria. O sea que siempre has estado haciendo vida política. Y bueno, entonces esa experiencia me ha dado las ganas, ¿no?, de meterme a la política por las reivindicaciones que teníamos, ¿no? Y ha sido un aprendizaje de la política y de la vida sindical también, ¿no? ¿Cuáles eran tus reivindicaciones cuando has entrado como a ejercer la política desde tan temprano? Teníamos varias reivindicaciones, ¿no? El tema infraestructural, que ha sido algo que siempre nos ha afectado, ¿no? El tema de mayor capacidad en ítem, por ejemplo, para profesores, porque nosotros pasábamos hacinados en un curso, ¿no? El tema también de equipamiento, o sea, es una serie de reivindicaciones que se han ido mejorando, ¿no?, en la cobertura del gobierno de Evo Morales, pero nosotros queremos seguir avanzando en ese camino y ahora este movimiento social tiene su representante que va a encaminar y que va a ser el portavoz de las demandas de los estudiantes. ¿Tú eres candidato de algún partido ahora? Sí, yo soy candidato. ¿Por qué partido? Del MAS IPCP. MAS IPCP. ¿A qué posición? Soy candidato suplente plurinominal, 14. Candidato suplente plurinominal. ¿Qué demandas piensas llevar? Bueno, ahora hay una demanda muy latente que tenemos, ¿no?, que es el tema de la garantía laboral para los jóvenes, ¿no?, el tema de una nueva ley general del trabajo que contemple todas las garantías laborales para la juventud, que es la más golpeada en el tema laboral. Entonces, esa es la principal demanda que voy a llevar, ¿no? También el tema de ver una viabilidad para la votación desde los 16 años, ¿no?, que es algo primordial. A ver, ¿por qué? ¿Por qué desde una edad tan temprana? Porque mira, desde los 14 años tú ya eres imputable, ¿no? Entonces, y eso es bien complicado también. Ver un contraste, ¿no?, que a los 14 años tú ya seas imputable y a los 18 años recién puedas ejercer
tu decisión política, recién puedas ejercer tu derecho a la votación. No es algo coherente, ¿no? O sea, que la coercitividad vaya primero antes que tu derecho y tu deber como ciudadano, ¿no? ¿Puedes explicarme un poquito por qué somos imputables ahora desde que tenemos 14 años? O sea, la gente en general, ¿por qué? Bueno, eso está en el Código Penal, ¿no? Entonces, y es algo que nosotros vemos con mucha preocupación, ¿no? Más que todo porque se pueden vulnerar muchos derechos, ¿no? Porque ya estamos hablando de niños, ¿no? Sí. Entonces se vulneran, ¿no? Es por eso que le han dado cabida al voto a los 16 años, para que no sea una brecha tan grande. Por cierto lado sí, pero la parte más fundamental es la de la participación en la capa juvenil, ¿no? Entonces bajar el voto a los 16 años, como lo han hecho varios países, Argentina, es generar ese espacio de participación política de los jóvenes, ¿no? Pero ¿no te parece demagogia que jovencitos de 16 años que solamente no les interesa la política vayan a votar? Pero hay grandes jóvenes, ¿no? Que tienen 14 años, que dentro de la Confederación de Secundaria hay dirigentes que tienen 12 años, ¿no? Que ya están en el movimiento. Entonces tú ves desde muy temprana edad, ¿no? La madurez política que alcanzan los jóvenes. Y a los 16 años ya es una edad donde tú tienes la claridad, ¿no? Para decir, no, este candidato no me parece, o esta posición no me parece, y fundamenta, ¿no? Que sea una fundamentación no tan técnica, no tan académica, claro. Pero ya hay ese pensamiento. Hay incluso, ¿no? Demandas, claro, ya a esa edad. Claro. Y en ese contexto que tú hablas, ¿por qué te integras tú al movimiento del socialismo? Entonces, ¿cuál es tu lectura que te permita integrarte a esta causa que es el proceso de cambio? Bueno, hay que ver, ¿no? La posición histórica que tiene nuestro país, ¿no? Desde la apertura de Evo Morales, desde el gobierno de Evo Morales. Volvemos a una época que siempre ha clamado el pueblo, ¿no? Que es llevar una dirección de izquierda para las demandas populares y para las demandas de las grandes mayorías, ¿no? Y eso es lo que siempre ha clamado el pueblo, y ahora se está haciendo una realidad, ¿no? Se está gobernando, como lo ha dicho el presidente, se está gobernando con el pueblo, se está gobernando escuchando al pueblo, que es lo más importante, ¿no? Del mismo pueblo emanan las propuestas para la gestión gubernamental, ¿no? Entonces es un espacio importantísimo de participación y de representación popular, ¿no? Que tenemos. ¿Por qué el MAS y no Unidad Demócrata? Bueno, hay que ver, ¿no? El MAS es el oficialismo, ¿no? Y es el que está dando una dirección de izquierda. Y ver la oposición, no hay una oposición que tenga una tendencia de izquierda, ¿no? ¿Qué tiene la izquierda que no tiene la derecha? Primero el compromiso para los movimientos sociales, el compromiso para el pueblo y para las mayorías, ¿no? Sin ser demagógicos, se cumplen las demandas del pueblo, ¿no? Sin ser asistencialistas, se está avanzando en políticas estatales para generar trabajo, para generar espacios donde cubran las necesidades del pueblo, ¿no? Qué interesante, ¿no, Pato? ¿Qué te parece? Es un candidato joven, 20 años, a esa edad, o sea, yo a los 20 años, te digo, o sea, no sé, estaba más preocupado en quién iba a organizar la fiesta de la próxima semana. Lo que pasa es que a eso me voy, es bien, eres una persona muy lúcida y políticamente te has formado porque así te gusta, es el fuego que llevamos dentro, yo entiendo eso. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de jóvenes de 16 años, y tú nos comentabas, ¿no? De los chicos de 12, de 13, de 15 que están liderando movimientos estudiantiles, me parece que es genial, porque es así como realmente se dan las luchas, ¿no? Primero formándote ideológicamente, y a eso me voy. Nuestras juventudes, ahora es cierto, estamos en un proceso donde la juventud está tomando conciencia crítica de muchas cosas, pero para tomar conciencia crítica necesitas bases y necesitas fundamentos, y eso es algo que no todo joven, ¿no? Solamente hablando de La Paz, por ejemplo, tiene acceso. ¿Por qué? Porque en sí nuestra educación es
bien sesgada y es bien colonial, y es cierto que con Avelino Signani y varias reformas que están intentando cambiar ese problema educativo, supongo que lo que se quiere generar es justamente eso, ¿no? Conciencia política, ¿no? Conciencia crítica, ¿no? En la práctica de los jóvenes, pero ¿no te parece también un poco como riesgoso dejar el voto en manos de chicos de 16 años, que no todos tienen la conciencia política que vos? Porque yo conozco gente que es joven, hasta de 28 años, ubicas, que está todavía en babia, y es lo que tú decías, o sea, estamos pensando en la fiesta, en tu contexto personal, que es individualista, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tú proyectas a esa juventud que no sabe nada, digamos, ¿no? de acción política, que no ejerce, que no estudia, qué sé yo, que no tiene esa conciencia crítica? Hay que ver una brecha, ¿no? Una década del 70, 80, incluso parte del 90, que así la dura lucha contra el neoliberalismo, ¿no? De una juventud consciente, ¿no? Una juventud netamente política, ¿no? Y ver el golpe que ha asestado el neoliberalismo, ¿no? En los distintos centros de masa, ¿no? En los universitarios, en este momento, cero pensamiento. En los secundarios ha roto el pensamiento, nos ha vuelto un basurero de recibir información y de no ser intérpretes, sino ser meros repetidores, ¿no? Entonces, nosotros somos la generación golpeada, ¿no? Sí. Pero dentro de esta generación hay elementos rescatables, ¿no? Y no es pequeño estos elementos, sino es grandes sectores de la juventud que ha agarrado conciencia, que ha dicho un alto al impacto neoliberal, ¿no? Y ha ayudado mucho el gobierno de Evo Morales a detener eso, a decir, somos un país soberano, ¿no? A decir, ya no vamos a estar bajo las órdenes de tal o cual país o cual banco, ¿no? Sino somos un país soberano que puede generar sus propios recursos, que puede generar su propio pensamiento, su propia identidad, y que podemos dar mucho, ¿no? En ese sentido, Bolivia tiene muchos recursos que dar, ¿no? Y esta juventud vamos a ganarla con el proceso de cambio, que es lo que nos tiene que llenar a todos, ¿no? Porque el proceso de cambio es del pueblo, ¿no? Viene desde el 85, ¿no? Desde las resistencias al neoliberalismo, ¿no? Que ha ido inflando hasta llegar a un 2003, ¿no? Y que ha dado la subida al presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, la juventud la vamos a rescatar, ¿no? Como Confederación de Secundaria, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de formación política sindical, ¿no? Donde hacemos cursos de formación netamente proyectadas hacia el área secundaria, ¿no? Más didáctica. ¿De qué institución me estás hablando específicamente? ¿O de qué área? No sé. Es de la Confederación de Estudiantes de Secundaria. ¿No? Es un movimiento social, es lo que agrupa a todos los estudiantes secundarios, ¿no? Y ahora se han engrosado sus filas con... ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para entrar ahí? ¿Cómo has hecho tú para llegar ahí? Yo he empezado como presidente de curso, ¿no? Ajá. Qué lindo. Después ya presidente del colegio, ¿no? Entonces vamos subiendo y hay un congreso, ¿no? En el congreso es donde se da las elecciones, ¿no? Donde se dan candidatos, quién va a ir, ¿no? Cargos, etcétera. Entonces yo he sido elegido en congreso, he sido reelegido en congreso para ser parte del Tribunal de Honor, donde ejerzo actualmente, ¿no? Raúl, ¿la política es solamente ir a votar o hay otros espacios donde se pueda ejercer la política? La política es grande, ¿no? O sea, hay espacios donde se da el voto, hay espacios donde generas política desde las calles, ¿no? Desde una marcha, desde una movilización, desde un bloqueo. Tú estás generando política porque estás mostrando una demanda, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido en mi experiencia, ¿no? Marchar, ¿no? Que demostramos nuestra convicción y nuestra línea política, pero ya con acciones, ¿no? Con acciones directas y con acciones políticas directas, ¿no? Ahora, en el caso concreto ahora, aprovechando que estamos siendo observados, ¿por qué tendrían que, como ser candidato, por qué tendrían que votar por un joven y no por un viejo? Un adulto mayor.
tercera edad, no sé. ¿Por qué deberían votar por un joven y no por un adulto? Es verdad, buena pregunta. Por la cuestión política, ¿no? Estamos de política, no ves espectro de que es para viejos nomás. Bueno, habría que votar por un joven porque es el primer paso que estamos dando, la inclusión de la juventud en los espacios de la asamblea, ¿no? En los espacios políticos reales, ¿no? De participación. Entonces, ya las personas mayores ya han estado dentro de esos espacios, pero ahora se ha abierto una brecha para que los jóvenes participemos. Entonces, hay que votar por un joven. ¿Por qué? Porque estamos abriendo ese espacio para que el joven participe y no sea la misma estructura anterior, ¿no? De que los mayores decidan por los jóvenes, no, esto es para los jóvenes, sino que los jóvenes decidamos para nosotros, esto es nuestro bienestar, ¿no? Entonces, es dar la oportunidad a los jóvenes, ¿no? Ya. Entonces, no sé cómo podemos centrar ¿cuál sería el mensaje que dieras, ¿no? A manera de concluir este cafecito que hemos tomado, ¿no? A los que nos están observando. Bueno, decir que la juventud no solo somos meros portadores de la moda o meros interesados en las fiestas, sino también somos generadores de política, como lo hemos sido siempre. Hemos sido, y más aún con nuestro espíritu siempre explosivo, ¿no? Que tenemos indudablemente por nuestras hormonas, ¿no? Sí, entonces, ha sido muy bonita la charla que hemos tenido, ¿no? Y bueno, creo que nos podemos servir un cafecito más y seguir con esta charla que está súper interesante. ¿Tienes todavía? ¿Tú tienes? No, yo ya no tengo. ¿Tú tienes? Gracias. Para los griegos, la dialéctica tenía que ver con la técnica de la conversación, pero nosotros nos vamos a centrar con Marx. Marx llama dialéctica a todo proceso que reúne las contradicciones. Veamos, tengo 18 años, quiero ser libre, no quiero depender de nadie, absolutamente de nadie, pero lo cierto es que no puedo ser tan libre. Sí, en realidad podré ser libre si consigo la manera de subsistir y realizar mis sueños y proyectos y objetivos. ¿Cómo podría ser esa manera? ¿Dentro de una libertad? No, en realidad lo que necesito, ya sé, necesito estudiar, necesito trabajar para construir mis sueños. Uy, qué contradictorio, qué dialéctico, ¿no? Interesante lo que nos decía Raúl, porque una de las cosas más fuertes que ha dicho, que a mí me identifican muchísimo, es que se quiera reivindicar al joven, ¿no? Básicamente lo que se busca con todo este empoderamiento, ¿no? Del joven dentro de la política es que se reivindique al joven y las formas de acción que tiene en la sociedad, ¿no? De las maneras de hacer política. Y algo bien interesante que él mencionaba, ¿no? Salir, las marchas, manifestarse, eso es una acción política. Claro. Pero bueno, también quería, no sé, mencionar que hay otras formas de acción política, como por ejemplo el arte, ¿no? La cultura, que están netamente ligadas al activismo, y esa es una forma también de hacer política. ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Creo que hacemos incluso política al consumir café nacional. Totalmente. Que no nos auspicie. Y que no nos auspicie. Pero lo hacemos, lo hacemos. En este caso, para complementar esto, yo quiero traer a una amiga, que es Valeria, que está allá, y que le invito a que pase, por favor. Vente con tu tacita, te sirvo un café. Y ¿Cómo están? toma asiento. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien ustedes? Ay, nomás. Aquí nomás, pues hablando de política. Hablando de política, esas Joven y política. conversaciones más, Política y joven. las conversaciones más intensas de las parras son sobre política. Y de los cafés. Estas no son violentas, ¿no? Mira que estamos hablando con esto de la política y yo creo que nos puedes ayudar un poco con esto, ¿no? Porque estamos viendo los candidatos jóvenes que están ahorita en las elecciones, porque Nicolás está convencido de que no quiere votar por nadie. Sí. Paradójicamente estudia ciencia política, ¿no? Pero... Elecciones para la burguesía, revolución para el pueblo. Ah, ya, qué bonito. No sé qué puedes complementar sobre ese comentario, Valeria, ¿no?
Yo pienso que de partida no define nada la edad que se tiene para hablar de los temas, ¿no? Creo que como jóvenes tenemos un poco que romper con ese cerco que nos han puesto, que nos han impuesto más bien, que el sistema capitalista nos ha impuesto y que el neoliberalismo de manera eficiente ha hecho que funcione, diciéndonos, jóvenes, en primer lugar, o no hablan de política, y si alguno de ustedes quiere hablar de política, me habla de estos 4 temas que le asigno a la juventud para que hable de política, y nada más. Entonces ahí ya el debate no va tanto por si estudias ciencias políticas o por si haces cualquier otra cosa, sino por un sistema cultural, por un conjunto de ideas que el capitalismo y el neoliberalismo de manera eficiente han instalado en nuestras mentalidades, ¿no? Sin embargo, creo que ahora en Bolivia se está reinventando la democracia. Estos enunciados tan clásicos dentro de la izquierda más anarquista, en los que tú mencionas, elecciones para la burguesía, revolución para el pueblo, hoy en Bolivia no tienen lugar porque la democracia, las elecciones en su forma democracia están siendo llevadas por las organizaciones sociales, están siendo llevadas por el pueblo. La misma democracia está siendo reinventada por las organizaciones sociales de jóvenes, de indígenas, de trabajadores, de fabriles, de lo que quieras. Entonces, creo definitivamente que es otro tiempo para la democracia hoy. Bolivia le está retando a la teoría política clásica para decirle, esa democracia eurocéntrica que habías diseñado para el mundo no tiene más lugar acá en Bolivia. En Bolivia estamos desarrollando una democracia intercultural donde tienen lugar todos los movimientos sociales y por supuesto los de jóvenes también. ¿Qué es lo importante? Digamos en resumen y como síntesis, que los movimientos juveniles son movimientos sociales, de premisa. Y en segundo lugar, que los movimientos juveniles en este tiempo en Bolivia están asumiendo el reto de pensar a Bolivia de forma estructural, visión de país. No mucho más allá de lo que se te permite como joven que hables. Lo clásico es que en debates juveniles o en espacios de formación de jóvenes o en los espacios financiados por las ONGs se hable de salud sexual y reproductiva, de cultura urbana, probablemente de educación en el mejor de los casos, pero de manera superficial y punto. Entonces creo que esta generación, la generación Evo, que es la generación que desde un punto de vista etario le toca asumir la posta desde cargos de decisión, tiene la misión de romper con ese esquema tan eficiente que el neoliberalismo ha implantado en nuestras sociedades. Teníamos en los 60s, en los 70s, sobre todo en las épocas de dictadura, una juventud bastante politizada en Bolivia, una juventud bastante comprometida. El movimiento universitario fue clave para la recuperación de la democracia. Y lamentablemente hemos visto cómo eso se ha ido perdiendo y se ha ido desgastando por la eficiencia, la eficacia del neoliberalismo, ¿no? Entonces ahora estamos en un proceso de continuidad a la resistencia del neoliberalismo, ¿no? Has contextualizado, o sea, me agrada mucho cómo ha contextualizado bien esto de que somos una generación, ¿no? Una generación que quizás lamentablemente ha sido muy cohibida en algunas cosas con el neoliberalismo a partir del 85 para adelante, pero que ahora se está buscando integrar, ¿no? Buscando cobrar el rumbo histórico que corresponde, ¿no? Y en ese punto, justo te quería preguntar eso sobre Generación Evo, ¿no? Que creo que, bueno, lo que bien los periódicos está cobrando un poco más de importancia, bueno, no un poco más, está cobrando mucha importancia, ¿no? No sé si me puedes comentar sobre eso. La premisa, creo que para hablar de juventudes, en este espacio y en cualquier otro, es que ser joven es también ser trabajador, trabajadora, es también ser madre soltera, es también ser estudiante, es también probablemente sufrir de alguna enfermedad, ¿no? Nos quitaremos esa etiqueta que nos han puesto de que ser joven es estar entre esta edad, y hasta que no salgas de este rango de edad no te puedes dedicar a los temas estructurales de la política, porque sistema de adultos gerontocrático, machista, de hombres blancos y propietarios, no te lo permito.
hasta que no me cumplas los 35 años, hasta que no me cumplas, bueno, si quieres los 32, 33, no me hablas de nada de política. Creo que la generación Evo está planteando una alternativa ante eso. La voluntad política del presidente Evo, más la deliberación dentro de las organizaciones sociales del instrumento, han logrado que el 10% de los candidatos en la lista del MAS-IPCP esté compuesto por jóvenes, mujeres y hombres. 35 personas a lo largo y ancho de Bolivia están componiendo las listas del Movimiento al Socialismo menores de 30 años, y para ambas cámaras, para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores, bajo la premisa de que somos otra cosa en términos generacionales, porque somos gente que ha crecido en otro país, en otro tipo de país. Es decir, si nos ponemos a hablar con nuestros papás, tenemos un cambio radical, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, cuando escuchas la radio, ves las noticias mientras almuerzas, mientras cenas, no había día en el que no se escuche algo sobre Evo Morales. El cocalero, el sindicalista que bloqueaba los caminos y que le hacía la vida imposible a los gobernantes neoliberales. Eso durante la niñez. Luego ya vamos creciendo y vamos viendo cómo se postula a unas elecciones donde las encuestas no le daban ni el 30%, y cuando yo, que ahora tengo 24 años, tenía 16 años, Evo Morales asume la presidencia por primera vez con más del 50% en primera vuelta de elecciones, sin coaliciones, reinventando la política de una manera radical y además haciendo realidad los sueños de los movimientos juveniles, universitarios, de mujeres, de indígenas y de campesinos, el autogobierno. Y más profundo todavía, el autogobierno indígena. Yo tenía 16 años el 2006. La primera vez que he sufragado lo he hecho en el marco de la nueva Constitución. La primera vez que he sufragado, nuestros recursos naturales ya habían sido nacionalizados. Y mis contemporáneos ya han recibido el bono Juancito Pinto. Mis contemporáneos ya han tenido escuelas públicas de mejor calidad. Nosotros hemos tenido escuelas públicas de mejor calidad. Hemos tenido una economía distinta, donde nuestra mamá, nuestro papá ya no se preocupaba por cuánto iba a cambiar el precio del pan de un día al otro, sino más bien había un motor de la economía diferente, y eso nosotros como generación lo sentimos, porque en nuestros hogares se nota la diferencia, evidentemente, en las calles se nota la diferencia, no por nada la 21 de San Miguel está llena de autos 0 kilómetros. Tenemos un índice de autos 0 kilómetros impresionante, que no quiere decir que los ricos están viviendo mejor y ahí se termina la historia. Quiere decir que los accesos están cada vez más democratizados. Eso es Generación Evo. Generación Evo es, sí, un grupo etario, en primera instancia, pero además, en términos aymaras, es pacha, ¿no? Tiempo y espacio. Es el tiempo y espacio que se ha generado en Bolivia a partir de la presidencia de Evo Morales. La generación del teleférico, la generación del corazón energético de la región, la generación de la nacionalización de los hidrocarburos, la generación de la estabilidad. Pero además, la generación, y creo que esto es lo más importante para decir al respecto, que tiene la mayor responsabilidad histórica de los últimos tiempos. Porque la generación precedente, la generación de nuestros padres, del presidente, del vicepresidente, han cumplido su labor de manera exitosa. Han derribado la estructura capitalista y nos han construido nuevos cimientos. Nosotros, la nueva generación, la generación Evo, tenemos la misión, tenemos la tarea histórica, nada simple, muy compleja, muy de detalle, por eso tenemos que estar constantemente en formación, constantemente en deliberación y fortaleciendo nuestras convicciones a cada instante. Tenemos la tarea y la misión de construir la nueva arquitectura del Estado plurinacional, a partir de los cimientos de la generación precedente. Pato, mujer y joven. Mujer y joven, joven y mujer. Bueno, rescato varias cosas de lo que has dicho. Primero, por ejemplo, cuando hablamos de la dictadura de los 70, de la brecha generacional que existe entre nuestros padres y nosotros, del estigma que se nos ha generado a partir de esa violencia, ¿no? De la generación
de jóvenes X, ¿no? Sándwich. Somos la generación sándwich, que no sabe nada y que claro, que como tú dices, todo eso es colonial, es impuesto, pero también es algo aprendido, ¿no? Y lo lindo es que ahora nosotros podamos empoderarnos tanto. Yo, por ejemplo, no soy militante, pero estoy muy inmersa en la vida política también. Me gustan mucho las políticas que se están haciendo desde que Evo entrado al poder, porque se ve un cambio estructural, un cambio que va a ser un cambio estructural grande, ¿no es cierto? Mediante reformas, sí, pero que apunta mucho más profundo. Proceso, claro. Apunta mucho más profundo, ¿no? Entonces, y a eso me voy. Nosotros somos la generación que hemos roto el miedo, que hemos terminado con ese miedo que nos ha heredado la dictadura, ¿no? Ese miedo y ese estigma. Entonces, ahora cuando me parece interesante, ¿no?, que tenemos que aprovechar todos esos motores para seguir adelante. Y bueno, para concluir un poquito, antes de que nos des tus conclusiones, quisiera que me hables un poquito sobre la juventud y la mujer, cómo tú, como representante, vas a llevar toda la simbología, la estética, los problemas de la mujer, ¿no? ¿Cómo tú vas a afrontar eso? Me gusta harto lo que dices respecto a que yo no soy militante. Ajá. Pero yo creo que la militancia tuya, aunque no sea una militancia en términos políticos formales, es parte de la militancia que está construyendo esta nueva generación. Es porque también es activa. Exacto, porque no toda la gente tiene que dedicarse a la política formal. Y eso de lo que voy. se trata es de que toda la gente esté organizada y de que toda la gente esté convencida de lo que hace y ame lo que hace y tenga las condiciones justas, el Estado te otorgue las condiciones justas, el margen, para que puedas hacer todo lo que quieras. Eso No importa voy. si no te quieres dedicar a la política en términos formales, pero cada quien tiene, o sea, creo que los movimientos juveniles especialmente están impulsando reivindicaciones muy importantes en términos de salud sexual, en términos de ecología, en términos de estética, en términos de cultura en Todo, general, de la ¿no? libertad del cuerpo, de la libertad de decidir realmente, ¿no? Exacto. Entonces, esa me parece una premisa bastante importante. Decirles, yo siempre se lo digo a toda la gente, ¿no? Cuando me dicen, no, yo no me involucro en política. Todos los actos son políticos. Exacto. Decidir qué compras es un acto político, decidir qué comes es un acto político, decidir cómo llevas tu relación de pareja es un acto político. La misma indiferencia. Exacto. Y creo que las condiciones para llevar las relaciones sociales y las relaciones de producción hoy en Bolivia son otras. Y esta generación, nuestra generación, las jóvenes y los jóvenes de hoy, somos quienes vamos a tener la posibilidad de vivirlo más plenamente. Y además tenemos la responsabilidad tan profunda, histórica, de profundizar los cambios y garantizar la continuidad. Que este proceso revolucionario no sea una bonita anécdota histórica, que no nos suceda lo que nos sucedió en el 52, que, bueno, entre otras cosas, las viejas generaciones del MNR no le permitieron a las nuevas generaciones agarrar la posta, y 12 años y ese periodo revolucionario se cayó. Nosotros como jóvenes, como grupo generacional, tenemos que garantizar la continuidad, garantizar sobre todo la profundidad del proceso de cambio. Y bueno, respecto a lo que tú decías, yo siento que es algo inédito lo que está pasando en el país en términos de tener la capacidad de optar a cargos de decisión tan importantes como es mi caso. Estoy optando a ser la primera diputada plurinominal suplente por el Departamento de La Paz. El debate se ha trasladado, en definitiva, a las juventudes. Las juventudes están haciendo sus conferencias de prensa, se están manifestando sobre los diferentes temas, y eso no lo habíamos visto en los últimos años de manera orgánica ni de manera formal. No es fácil, porque si de por sí en un mundo de machos es difícil ser mujer, es mucho más difícil ser mujer joven. Exacto. Me imagino cómo de difícil debe ser mujer, ser mujer joven y ser mujer indígena joven. Exacto. O sea, cada vez las complicaciones en términos de género, en primer lugar, se nos agudizan para nosotras. En términos culturales, en términos de clase, cada vez es más profundo. Yo creo que vamos a tomar otro más y hay que continuar antes esto. de ahondar con ese tema, porque Vamos a seguir. Política, un arte de la humanidad que busca el relacionamiento entre individuos
para llegar a conseguir acuerdos y formas de poder. Politiquería, el mal uso de la política, que solo se centra en promocionar al ser humano para conseguir intereses particulares. Movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tiene como finalidad el cambio social. Entonces, sígueme contando un poquito tu experiencia de ser mujer, joven, peor aún en un mundo patriarcal, machista. Sí, pues decíamos hace rato qué complicado ser mujer joven, ser mujer indígena. Hablando en primera persona, para mí no ha sido fácil ser mujer, ser joven y ser de un partido orgullosamente de indios, ¿no? Es ya bastante reto para la sociedad conservadora, bastante reto para las élites tradicionales, ¿no? He tenido una experiencia, así contándolo en breve, en un debate sobre educación, donde un viejo representante de la derecha me decía que al movimiento, al socialismo, la educación no le importaba, el debate era sobre educación, la educación no le importaba, porque traían a debatir con 3 hombres adultos a una chiquilla que parece que no tiene ninguna experiencia, a una chiquilla inmadura que viene a sentarse aquí con las 3 eminencias representantes de la derecha. Totalmente colono. Sí, entonces sabemos que tenemos una lucha profunda que vamos a tener que lidiar, sobre todo en la asamblea, pero también en la sociedad. Y estamos preparadas para eso, estamos preparadas, tenemos todo un movimiento político que nos acompaña, que está dispuesto a desaprender las lógicas del patriarcado que están internalizadas en el general de la sociedad. Entonces vamos a explotar esa voluntad de desaprender las lógicas del patriarcado. Qué lindo, eso es básico y sobre todo creo que es primordial que se generen las juventudes porque de otra manera no podría hacerse. Tienes que enseñar a las generaciones nuevas para que estas lo repliquen. Sí. Y aprovechando lo que comentaba Valeria, ¿no? de la cuestión de los partidos, ¿no? Ya estamos recontra cerca de las elecciones, ¿no? Falta una semana y algo más, una semana, ¿no? Sí, no estoy exactamente seguro. 2 semanas. No, pues, una semana. Bueno, una semana. Por favor, ¿Cuándo deberías Nicolás, por haber favor, vamos a Nicolás. No, por ahí ya vas a votar. Sí, me está convenciendo Hay aquí. que ver, hay que ver. Poquito. Vamos a ver cuando se termine el cafecito. Que Si te paga el café, va a votar. Entonces, en esa misma Yo pago mis lectura... cafés, soy una mujer autodeterminada. Eso me gusta. También. Chicos, el café lo invita a la casa. Muy bien. Entonces, en esa lectura, ¿no? Que estamos haciendo, cómo... No sé, yo creo que podemos comentar un poquito cómo va esto de los partidos. Este año históricamente solo tenemos 5 partidos, antes eran más, y sin ir lejos, el año que volvió la democracia eran muchísimos más, que eran creo unos 15 partidos, y ahora solo hay 5, ¿no? O sea, ¿por qué estamos en un momento político tan característico, no? Pienso que la lógica tradicional de partidos ha caducado en Bolivia. La lógica tradicional de partidos que hacía megacoaliciones, que te llevaba a Jaime presidente, que salía tercero en las elecciones a gobernar este país, no tiene más lugar. El movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, es el único partido que abriga a los movimientos sociales de todo el país. Movimientos obreros, movimientos indígenas, movimientos estudiantiles, movimientos de profesionales e independientes. Entonces, Bolivia ha llegado a un momento de madurez política bastante importante, donde decide su futuro en elecciones de manera democrática, pero que antes de las elecciones hay un periodo de deliberación muy importante para escoger a candidatos, para formular programa de gobierno. Estoy hablando del movimiento al socialismo, obviamente, que es el único partido serio, el único partido real, el único partido con bases sociales en este país, ¿no? Sí, y complementando con lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, estamos en un momento constitutivo donde estamos planteando una nueva forma de política, ¿no? Lejos de la institucionalidad partidaria que quizás es clásica, ¿no? Es mucho en los partidos. Pero también estamos viviendo un momento donde hay digamos que son los últimos pataleos, ¿no? De una vieja política, ¿no? Esa vieja política que todavía está manifestada en algunos candidatos
que son reciclados, ¿no? De viejos tiempos, ¿no? No podemos entrar en nombres, ¿no? Pero sabemos de los que estamos hablando, ¿no? Esos políticos antiguitos, ¿no? Dinosaurios que todavía están vigentes, ¿no? Que quieren todavía dar sus últimas patadas, ¿no? Pero que es trágico, ¿no? Como lo que tú comentabas de ese candidato que te dijo eso, ¿no? Claro. Que paradójicamente no tiene ninguna ética para ese tipo de comentarios, ¿no? Al movimiento al socialismo no le interesa acabar con la oposición en términos de existencia, porque en primer lugar creo que necesitamos de la dialéctica, el país necesita que estos señores sigan existiendo, necesitamos de eso, también para seguir reafirmándonos, pero además porque vivimos en un proceso en el que la democracia está más profunda que nunca. Entonces en Bolivia la democracia es tan profunda que Samuel Doria Medina o Juan del Granado pueden salir a decir que viven en un gobierno dictatorial, que el gobierno los persigue, y lo pueden decir en los medios de comunicación y pueden hacer pancartas enormes, millonarias por toda la ciudad diciendo que vivimos en un periodo dictatorial, expresándose de la manera más libre que existe, ¿no? Exactamente eso. Y eso va a seguir existiendo. Si hay gente que decide seguir siendo parte del pasado, tiene toda la libertad de seguir siendo parte del pasado. Lamentablemente tenemos una oposición incapaz que no ha sido ni siquiera, no ha tenido la valentía, no ha tenido esta voluntad de hacer una unidad de oposición, que estamos confirmando que solamente velan por sus intereses personales, al mismo tiempo que Samuel Doria Medina saca sus publicidades de Unidad Demócrata, sigue sacando sus publicidades día a día de Soboce. Claro. O sea, tenemos a gente que está defendiendo intereses personales. Y en este país, que es el momento más democrático en el que se vive, tienen todo el derecho de seguir haciéndolo. En todo caso, yo los invito a ustedes, te invito a ti que no querías votar, a que nosotras y nosotros como jóvenes vivamos el presente y asumamos la responsabilidad respecto al futuro. Generación Evo, para mí, también son los candidatos jóvenes de la derecha, porque si tienen la oportunidad de participar en política, la oportunidad de estar en la palestra política, aunque sea de un partiducho, es porque las condiciones se han generado ahora en este movimiento político. Y es porque están viviendo en periodos de estabilidad, es porque van a tener la posibilidad de ser parte del corazón energético de Sudamérica, es porque van a tener la posibilidad de ser parte de la era del conocimiento y la tecnología en Bolivia. Entonces, ojalá que cuando nosotros seamos adultos se haya erradicado ese tipo de política como la de Samuel Doria Medina. Yo quisiera que tengamos una oposición un poco más responsable, un poco más formada. No, pero se forman. Yo me acuerdo que... Se deforman. Yo me acuerdo que ciertos candidatos se fueron a Venezuela a copiar el método de armar una oposición en un país socialista, ¿no? Sí. Se fueron un mes a charlar con Capriles, ¿no? Y por lo visto creo que no les fue bien en el taller, ¿no? Porque no aprendieron nada. No aprendieron nada en 2 años de política, ¿no? Y eso que no había nada que aprender en realidad. Claro. Sí, bueno, eso pienso. Genial, me parece... Yo, al menos, como te digo, no soy militante, pero es algo muy personal. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con todo este contexto y este escenario que se está viendo, porque a mí, que vivo la política de forma práctica todos los días, bueno, sabes que somos activistas y estamos siempre hablando de cosas un poco más profundas, obviamente, que los discursos sonejeros que tú planteas, ¿no? Porque hablamos del individuo realmente, pero este espacio me está dando a mí la libertad, el tiempo, la era, ¿no? De poder transmitir un mensaje, y yo sí veo cómo el joven recibe esto, lo aprende, ¿no? Entonces, eso de romper con las estructuras, primero de poder y segundo, ¿no? De edad, que implica un autoritarismo hacia el joven, tiene que cambiar desde cómo te ven. Está cambiando, ¿no? Y claro, y como mujer y como joven, ¿no? Y de paso que te restrinjan tus campos de acción, y eso, que nosotros lo estamos cambiando realmente, es nuestra lucha, es nuestra reivindicación. Es verdad, es nuestra lucha. Me gusta que lo digas así como nuestra, porque creo que ahora los capitales son colectivos, los capitales son comunes. Pienso que la fórmula para generar cambios hoy en Bolivia, la ecuación, es la voluntad colectiva desde abajo, desde la organización,
sea cual fuera, que sube, que va a la clase política y que se suma a la decisión política en términos ejecutivos de gobierno. Creo que eso es lo que se iguala a cambio profundo y estructural. Exactamente, es traducir las necesidades desde sus bases, ¿no? Por eso que considero que trabajar con jóvenes es tan importante. Nosotros hacemos mucho eso, porque no es solamente formar, ¿no? O sea, vaciar un contenido en una olla, ¿no? Sí, claro. Es alimentarnos, es nutrirnos, y es perfectamente el concepto de comunidad que se está usando. Es exactamente eso, es tratar de aplicarlo. Creo que, chicas, me gustó que el debate justamente lo hayan centrado en lo que es la juventud y la mujer, ¿no? Creo que es sumamente importante, ¿no? Reivindicar el rol de la juventud y la mujer. Creo que siempre ha sido un sector, como dicen, oprimido históricamente. Y la verdad, a mí me alegra mucho, Valeria, que te animes. Y como representante de la juventud, yo te doy todo mi aliento y veo que estás muy bien preparada, muy bien capacitada. A mí me sorprende que seas a tan corta edad, tengas esa capacidad de desenvolvimiento y tengas tanta conciencia de la realidad nacional, ¿no? Entonces, felicitarte y decirte que sigas. Espero el 12 de octubre en las urnas, entonces, Nico. Ahí vamos a estar. Estamos haciendo una revolución democrática. Perfecto, estamos haciendo una revolución democrática. Creo que con eso, ¿no? Cerramos el boliche. Porque ya cerramos el tarde. Entonces el café va por cuenta de la casa. Pero claro que muy sí, bien. Más bien hay que repetirla, por favor. Entonces, que venga a seguir la Valeria para que solíamos hablar siempre de libros, de películas, al final, o siempre pensamos. Pero hoy algo sucedió que no trajimos. Hablamos de nosotros. Hablamos más. Bueno, no en un próximo libro. Café hablamos de cine y de libros y de todo lo que nos toca hablar. Cultura, contracultura. Cultura y contracultura. Underground y de todo lado. K-pop. Genial. Les invitaré un cafecito más pues antes de cerrar, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Gracias, Pati. Interesante la charla, chicos. Hay que repetir el café. ¿Qué te llamas? Valeria. La crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento. Solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más.